gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo tu nombre, Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo tu nombre, aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, aleluya. Santo, santo tu nombre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo tu nombre, aleluya. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Santo tu nombre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo nuevamente. Hoy, en el programa, terminaremos con las profecías del Mesías. Esta es la parte 4 y vamos a incluir la 5 también. Así que, este es el hermano Raúl Cruz del ministerio Señor, tu mano me sostiene. Vamos a hacer una oración para el comienzo del estudio. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, por todas las cosas que nos has dado, mi Dios. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos has cuidado, Señor. Tienes cubierto, Señor, a tu pueblo, a todos, mi Dios amado. Señor amado, te pido, Padre, aquel que venga, Señor, cansado, Señor amado, con una necesidad, con una situación, Padre, que seas tú, Señor amado, obrando, mi Dios, obrando de una manera, Señor amado, de misericordia, Padre, y supliéndole, Señor, esa necesidad a esa persona, Padre, sanando, Señor, sus heridas, sus enfermedades, Señor amado, porque tú las llevaste todas, Señor, a la cruz, mi Dios amado. Rompe todo yugo, Señor amado, toda tribulación, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Danos fuerza, Padre, para seguir, Señor, hacia adelante. Aquel que haya venido cansado, Señor, dale fuerza, Padre. Dale tranquilidad, paz, Señor. Que su mente y su corazón, Señor, no se turben, Padre. Porque hay cosas, Señor, que están sucediendo horribles, Padre amado. Pero mi Dios amado, como las profecías que tus profetas han profetizado, que todas estas cosas tienen que suceder para que se cumpla, Señor, la palabra tuya. Y se cumpla, Señor, tu regreso, Padre, que estamos esperando, mi Dios amado. El arrebatamiento de tu iglesia, Padre, en un momento a otro, mi Dios amado. Te doy gracias, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amado, Dios te bendiga nuevamente. Hoy estaremos culminando con el estudio Profecías del Mesías, parte 4 y la parte 5. Gloria a Dios, aleluya. Las anteriores se han subido en internet, en YouTube, que las pueden localizar. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a seguir en el capítulo 26 de Mateo, el versículo 47 al 56, donde es el arresto de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Voy a comenzar del 51 al 56. Gloria a Dios. Dice así:
Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Me voy a detener en un momento aquí. Les voy a traer, aquí fue cuando Pedro, uno de los discípulos del Señor, cuando él ve esta multitud de gente arrestar a Jesucristo como si fuera un ladrón, como si fuera un homicida, porque fueron en contra de él. Y al ver esto, Pedro se enojó y no pensó en las consecuencias. Y aquí es donde vamos a ampliar. Hay situaciones que el enojo nos nublan los pensamientos y cometemos situaciones, unos errores que luego vemos las consecuencias. Les voy a traer, por ejemplo, porque hay bastantes ejemplos en la Biblia. Voy a traer uno del Antiguo Testamento, a Moisés. Moisés, cuando trabajaba en Egipto, que era uno de los príncipes en Egipto del faraón, vio a un soldado que estaba maltratando a un israelita. Y como él supo que él era israelita, se enojó. Se enojó de tal manera que cogió a aquel soldado que estaba maltratando a un israelita y lo mató. Y luego que lo mató, huyó. Ahí vemos una de las consecuencias que terminaron en un asesinato. Y luego vemos que Moisés, usado un siervo escogido por Dios y usado por Dios para liberar a su pueblo de las manos del faraón, en un evento cuando Dios le había dado la ley, las tablas, escritas por la mano misma de Dios. Y cuando Moisés bajaba del monte, al ver que el pueblo se había contaminado y estaban rindiendo cultos a otros dioses, se llenó nuevamente de ira, de tal manera que no pensó en aquel momento que eran las tablas escritas por la mano de Dios, las cuales él utilizó y las arrojó. Se las arrojó a aquel pueblo. Y ya vemos las consecuencias. Luego, este mismo siervo de Dios, cuando estuvo en una situación que no había agua, y Moisés nuevamente de frente a la roca en Meribá, se enojó también y le dio a la roca. Y ya vemos las consecuencias de esto, que
no pudo entrar a la tierra prometida. El enojo le trajo unas consecuencias muy fuertes. Y son situaciones que es la que les quiero llevar hoy. Que hay situaciones que no tenemos el control. Que el Señor Jesucristo, Dios, sabe todo. Y hay situaciones que cuando no tenemos el control, tenemos que buscar la tranquilidad y la paz. Porque sabemos que el enojo hace que la carne se levante. Y el diablo rápidamente toma el control. Por eso es que no vemos las consecuencias. Porque se nubla nuestra vista. Y no pensamos en que eso puede llegar a algo más allá. Le traigo también un rey llamado Saúl, que varias veces intentó de matar a David. ¿Por qué? Porque cuando David, un simple pastor de ovejas, mató a Goliat, tuvo la valentía, la fuerza, el coraje de luchar contra alguien que estaba en contra del pueblo de Dios. Y cuando él le ganó a Goliat, la multitud lo aclamaba. Cuando le cantaban que por cada 1000 que Saúl mataba, David mataba 10,000. Y eso le trajo envidia, le trajo celos a Saúl. Y fue entonces cuando ese celo, cada vez que veía a David, le entraba esa ira. Y no pensaba otra cosa que eliminar a David. También te voy a traer, y ya vemos las consecuencias que sucedió de ahí. Te voy a traer también otro personaje también. Un profeta. El profeta Jonás. Jonás no quiso obedecer cuando Dios lo mandó a Nínive a llevar la profecía. Porque él no quería que Dios perdonara a ese pueblo. Porque él sabía que Dios los quería perdonar. Y vemos que una vez que llega a Nínive, después que sale que fue expulsado por un pez, se enoja con Dios porque el pueblo Nínive, al escuchar las profecías de Jonás, ellos rápidamente aceptaron, oraron y fueron en ayuno, y Dios los perdonó. Y él se enojó con Dios. Y eso, pues, hermano, el enojo, cuando vienen esos tipos de enojos, tenemos que reprender, porque nos van a empezar a nublar nuestros pensamientos y entonces pues no vamos a saber las consecuencias. Así que vamos a seguir en el 53. Por eso es que en el 53, así es como Jesús le dice a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría
más de 12 legiones de ángeles? ¿Ves? Él le dice a Pedro, ¿acaso si esto no debiera de cumplirse, los ángeles no me cuidarían? El enojo y el airarse no produce nada bueno. Lo que trae son consecuencias negativas y nos retroceden hacia una bendición que podemos tener. Así que seguimos en el 54, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Ves? Jesucristo le dice a ellos, pero entonces, ¿cómo quieren que se cumplan las escrituras? Si así es necesario de que yo sea arrestado y crucificado en la cruz del Calvario. Porque esa fue la misión de Jesucristo en la tierra. Él vino a hacer un trabajo que era salvar la humanidad a través del sacrificio. Y si estas situaciones no hubieran ocurrido, pues ahora mismo no tuviéramos salvación. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Ves? Que las situaciones que estaba pasando Jesucristo, era necesario que eso aconteciera así, para que se cumplieran las escrituras. Es como ahora mismo estamos en los principios de dolores. Hay muchas guerras, muchas muertes, mucha hambre. Nosotros como humanos no quisiéramos que eso suceda. Pero si esas cosas, esas situaciones no suceden, como dice en el capítulo 24, que lo discutimos ayer, de Mateo, donde dicen las señales del fin, si esas señales no se cumplen, pues entonces no estaría llegando la venida del Señor. Por eso es que son necesarias que ocurran para que las profecías se cumplan. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos en el mismo capítulo 26, donde está Jesús ante el concilio, que eso lo vemos en el versículo del 57 al 68, pero solamente vamos a leer el 67, donde dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetaban. Esto fue en el concilio frente a los fariseos. Los fariseos tenían la ley de Moisés, tenían los escritos de Isaías y de Zacarías y de los profetas. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Y vemos cómo eran personas
religiosas y las palabras no las ponían en práctica. La palabra de Dios, ellos no ponían en práctica. Simplemente ellos hacían el trabajo de religiosos, nada más. Por eso es que muchos, ellos no aceptaban que era Jesús el Mesías, porque no vivían las Escrituras. Si ellos vivieran las Escrituras, cuando el Señor comenzó su ministerio, rápidamente lo hubieran identificado. Hubieran dicho, ese es el Mesías, el cual hablaba Isaías que vendría. Pero cuando Isaías profetizó, él profetizó que él vendría, que iba a ser un cordero, lo iban a escarnecer, lo iban a maltratar hasta la parte de la crucifixión. Es decir, todo eso tuvo que acontecer así para que las Escrituras se cumplan. Y el Señor pasó por mucho sufrimiento. Ante ellos empezaron escupiéndole en el rostro. Ellos comenzaron a darle golpes. En el rostro. Lo abofetearon. Donde comenzaron a escarnecerlo fue en el concilio. Y luego vamos al capítulo 27, donde vemos la muerte de Judas. La persona, el discípulo que lo entregó. Eso está en el capítulo 27, versículo 3 al 10. Voy a leer del 3 al 5. Dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que condenaron a Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cometió suicidio. Voy a traer algo importante aquí. Esta parte de la muerte de Judas es una situación que trae mucha controversia. Judas, cuando entrega al maestro, él lo entregó en esos momentos porque estaba lleno de Satanás. Satanás estaba dentro de él. Pero cuando Judas, en esos momentos, después que hizo el trabajo, que Satanás creyó
que lo iba a lograr, pues cuando Judas vio en la forma que llevaron al maestro, que lo condenaron a muerte, volvió a donde los fariseos arrepentidos. Aquí hay situaciones donde usted como persona puede cometer cualquier falta, cualquier falla, error. Pero lo importante de todo esto es que usted se arrepienta. Porque la conciencia, que nosotros decimos que es la conciencia, pero sabemos que es el Espíritu Santo, le dice a usted: cometiste algo grave. Y eso empieza a trabajar. En esos momentos hay que tener cuidado, porque también viene Satanás y toma esos momentos de debilidad como uno, persona, como ser humano, que cuando usted comete algo grave, después viene y se da cuenta lo que hizo. Viene la parte del arrepentimiento. Y usted tiene que tener cuidado, porque el enemigo lo va a utilizar en forma de decirle: Dios no te va a perdonar lo que tú hiciste. Eso es muy grave. No vaya, escóndete. Y si usted se esconde, huye, hace como Moisés, que estuvo una década escondido, huyendo, pues siempre el enemigo va a estar detrás de usted en la mente. Tú cometiste eso, ahora te están velando. Y hay un dicho que dice acá, de pueblo, que dicen que huye la persona sin que lo persiguen. Y usted a veces ve personas que están asustadas, nerviosos, como huyendo de algo, y no las deja vivir. Y eso sigue tanto y tanto ahí, que llega el momento en que el diablo le dice: muchacho, ve y suicídate, ya tú no sirves de eso, sal de ese problema, suicídate. Y aquí Judas, cuando llegó ese momento de arrepentimiento, que entrega las 30 piezas de plata, los sacerdotes aquí le hacen el trabajo de Satanás. Lo que hace Satanás con usted cuando le dice: eso no me importa a mí, allá tú. Por eso hay que tener cuidado con las amistades con que uno anda. Porque si hay un incidente, lo van a dejar solo. Y le van a decir: conmigo no cuentes, eso no es problema mío, tú fuiste, allá tú. Y eso va a estar trabajando en su mente. Y el enemigo le va a hacer el jaque mate, donde le va a poner a usted: pues suicídate o haz algo más horrible. Bueno, más horrible que eso no hay, pero comete otro un asesinato o algo. Pero saben que el que se suicida no tiene salvación, va directamente al infierno, porque eso está escrito en los mandamientos: no matarás.
Y cuando usted se suicida, usted está matándose. Usted está matando algo vivo, que es usted. Usted está vivo y está infligiendo muerte. Eso es suicidio. Y es matar. Así que el que se suicida no tiene perdón ya. Y aquí Judas, pues ya no tiene perdón. Pero él pudo verse salvado antes. Si cuando arrojó las 30 piezas de plata que salió del templo, hubiera salido a donde sus amigos y discípulos y le hubiera dicho a Dios, perdóname. Pero no, él no hizo eso. Él rápidamente salió del templo y se ahorcó. Ese fue la parte de Judas. Que para que se cumplieran las escrituras, sí era necesario que Judas lo entregara. Pero no era necesario que muriera, porque pudo ser salvo. Es como la posición de Pedro, que lo negó 3 veces. ¿Y qué sucedió después? Que Pedro, arrepentido, lloró amargamente, pero no se suicidó. Se levantó, se recuperó. ¿Ve? Las dos situaciones. La de Pedro, lloró amargamente, pero se restableció y no se suicidó. Sin embargo, Judas fue arrepentido, triste, pero no se restableció. Fue y se suicidó. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 27, Jesús sentenciado a muerte. Gloria, gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 27, del 15 al 31, voy a leer del 20 al 31 solamente. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud y pidiese a Barrabás, y que fuese Jesús muerto. Aquí, cuando César le pidió al pueblo a quién quería, si a Barrabás o a Jesús, aquí mismo no fue el pueblo. El pueblo fue movido por los sacerdotes. Los persuadieron, aquí mismo lo dice, y los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Hay que tener cuidado cuando usted tiene personas que lo lleva a hacer algo, lo lleva a tomar una decisión que no es suya, que usted está tratando de lidiar con una situación, y viene una persona y le dice, tú hago esto y ya, hazlo, y lo empuja a tomar la decisión que la otra persona quería tomar. Y así fue como fue movido el pueblo. Fue movido por los sacerdotes y los ancianos, que querían ver muerto a Jesús. Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí, el pueblo judío se maldicen. Ellos aquí proclaman esa maldición para ellos. Porque dicen, y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre, ¿de quién? De Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
ellos firmaron esa maldición con sangre. Por eso es que hay situaciones en el pueblo de hoy en día que a veces no tenemos la respuesta, pero eso el Señor sabe, así que ahí no entramos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. El pretorio es un lugar, es como el sótano, donde llevan y azotan a los reos, los castigan, para que nadie vea lo que ellos están haciendo. Y pusieron a Jesús en el medio y ellos lo rodearon. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre él, sobre su cabeza, una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e inclinándose de rodillas delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificarle. Aquí todo lo que Jesús pasó, y todo esto se cumple en la profecía de Isaías, cuando dijo que iba a ser escarnecido y iba a sufrir. Aquí en la crucifixión y muerte de Jesús, que está en el capítulo 27, del 27, donde del 32 al 61, vamos a tomar solamente el 46, donde cerca de la novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, gloria a Dios, aleluya. Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay situaciones que nosotros, como personas, pasamos por unas pruebas y unas angustias, donde ponemos unas peticiones y sabemos que el Señor va a obrar. Pero hay situaciones en que nos encontramos tan tristes que no escuchamos la voz de Dios. Nos sentimos solos. Nos sentimos que no nos está escuchando, que estamos solos, tristes. Y aquí en este momento de Jesús, que está en la cruz, sufriendo, se encontró en esa misma situación. Porque acuérdense, Él era Jesús, pero en carne y hueso. Él sufría los mismos sufrimientos, dolores que usted pueda tener, Él los padeció. Y llegó en ese momento en que se sintió solo. Una amargura increíble.
Así nos encontramos a veces, sumergidos en unos problemas, en unas tribulaciones, que creemos que Dios nos abandonó. Y no, Dios no nos ha abandonado. Hay situaciones que no tenemos la respuesta, pero sabemos que cuando Dios contesta, es el momento perfecto. Pero nosotros queremos que nos conteste al momento, porque nos dejamos mover por la vista. Decimos muchas veces, sí, yo tengo fe, pero en el momento de la dificultad, la fe que decíamos tener, no la vemos. Se nos va de las manos. Y en ese momento nos encontramos así, solos. Pero Dios es fiel y no lo va a dejar a usted solo. Así que si el enemigo te dice que no te escucha, usted reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que quiere Satanás, que usted piense que ya usted perdió. Y es cuando más cerca de la bendición usted está, en esos momentos de silencio. Cuando hay un silencio de parte de Dios hacia usted, tenga fe, que es que ya viene la bendición. Así fue cuando sucedió en Jesucristo, que luego expiró y entregó su alma al Padre y venció. Cumplió lo que el Padre lo envió. Cumplió la misión, que era morir por ti y por mí. Lo que el diablo no quería. Él derrotó en la cruz del Calvario nuevamente al diablo. Que el Señor reprenda. Y usted, amigo, va a tener la victoria en Jesucristo. Vamos a la última parte, la 5, la resurrección, que se encuentra en el capítulo 28. En el capítulo 28, dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Cada vez que leo esto, me alegra, porque es como si estuviera viendo ese momento. Gloria a Dios, aleluya. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros y a Galilea. Allí le veréis.
he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aleluya. Qué momento tan glorioso ellas tuvieron en ese momento allí. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria, gloria a Dios, aleluya. ¿Ve? Cada momento se sigue cumpliendo las profecías de Jesucristo. Gloria, gloria a Dios. Y ahora vamos a la gran comisión, que es del capítulo 28, el último capítulo de Mateo. Y con esto terminamos Mateo. Dice del 16 al 20. Pero los 11 discípulos, 11 porque acuérdense que Judas se ahorcó. Gloria a Dios. Que si no lo hubiera hecho, estuviera aquí. Porque Dios lo iba a perdonar. Lo único fue que tenía que él entregarlo para que se cumpliera. Aquí estaba Pedro también. Y lo había negado 3 veces. Y está aquí. Pero Judas no. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, Jesús está ahí con usted. Él está con usted. Él lo dijo aquí. Él dijo que iba a estar con usted hasta el fin del mundo. Esa es la alegría de nosotros, del creyente. El que cree en Jesucristo está alegre. Porque sabe que estos acontecimientos, sí, nos entristecen, pero por dentro sabemos que nuestro Redentor vive y está por un momento regresar. Pues vamos a hablar de la profecía que no se ha cumplido, que es la que estamos esperando, que es la venida del Señor. Pues está, apunte, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 18. Pero voy a empezar a leer del 13 al 18 nada más. Dice así: tampoco queremos, esto fue Pablo, que fue uno de los que persiguió a los discípulos después de la muerte y resurrección de Jesucristo, que se fue Jesucristo a la diestra del Padre. Quedaron los 11 discípulos y esperando que llegara allí en el movimiento Pentecostés, que recibieron todos lengua y el Espíritu Santo, que después vino la gran persecución para esparcirlos, para que no se quedaran allí juntos, para que se fueran de 2 en 2. Pues uno de los que empezó a perseguirlos a ellos, que de hecho mató a Esteban, y él estuvo y vio la muerte de Esteban, que lo apedrearon, después fue de camino, y en el camino Dios se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es duro dar contra el aguijón. Y ahí entonces cuando Saulo cae ciego, y ahí él reconoce
que al que él estaba persiguiendo era Jesucristo. Y se convirtió en un discípulo, en un apóstol, para llevar el evangelio a todos, a los gentiles, y a los reyes y a los gobernadores. Ese fue el ministerio de él. Y aquí, en esta carta que él escribe a la iglesia de Tesalónica, pues en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del 1 al 18, indica lo de la venida del Señor. Y voy a leer del 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí él habla de los que duermen, son los que ya han partido, han muerto con el Señor. Que no se entristecéis, no se entristezcan por ellos, porque ellos descansan. Y entonces dice en el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ves? Aquel que murió creyendo en Jesucristo, que ahora descansa, cuando venga Jesucristo, ellos vienen también. Y dice el 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que no habremos quedado, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿ves? Como usted y yo ahora, que estamos vivos, que estamos esperando la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que no nos vamos a adelantar a los que ya han muerto, porque ya ellos van a venir con Jesucristo. Cuando Dios mande a Jesucristo a buscar la iglesia, con voz de trompeta, de arcángel, los que murieron primero van a levantarse primero. Entonces van a levantarse. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Dice el 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ves? Es que yo me adelanté y lo dice la palabra. La Biblia es palabra de Dios, es viva, es fiel y verdadera. Repito nuevamente el 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, hermano. Esto es lo que hay que estar predicando ahora, que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no escuche falsos profetas, otras religiones que dicen que el Señor no regresa. Le he dado pruebas fieles de la Biblia, de la palabra de Dios, profecía tras profecía, que decía que el Señor iba a venir en carne y hueso para luego ser crucificado. Están aquí y se cumplieron. Y hablamos de lo final, de las señales del fin.
lo que todo ha acontecido ya. Todo se cumplió. Lo único que falta es que el Señor recoja su iglesia. Lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 18. Eso es. Porque las otras profecías, los otros es para el milenio y para el pueblo de Israel. Pero yo no quiero estar ahí, no. Porque el que se quede para ahí va a pasar por la tribulación. Así que usted y yo no queremos pasar por la tribulación. Queremos irnos en el primer viaje, que es el que estamos esperando ahora. Así que, si tú todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, ahora es el momento. Ahora es el momento. No espere otro día, no espere mañana. Porque ya está todo cumplido. Es cuestión, estamos esperando que el Señor un momento a otro nos llame. No te vaya a pasar como a las 5 vírgenes imprudentes que dijeron, no, él tarda un poco más. Y cuando salieron, regresaron, ya el Señor había venido. Así que, amigos, aprovecha, es tu oportunidad. Hoy es tu noche. Así que, si vas a aceptar a Jesucristo como tu Salvador, repite conmigo: Señor, Padre, he pecado, te he fallado, pero mi Dios, perdóname, límpiame con tu sangre. Perdona mis pecados, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ayúdame a serte fiel. Y lléname con tu Espíritu Santo. Y dame fuerzas, Padre. Aleluya. Amén. Amén. Así que, hermanos, vamos a una oración final para culminar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, terminar, Padre, con tu profecía, Señor amado, y el libro de Mateo completo, Señor. Te damos gracias, Padre. Señor, que esta palabra tuya, Señor, siga redarguyendo a toda oído, todo corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Este fue tu hermano Raúl Cruz, del ministerio Señor, tu mano me sostiene, en el teléfono 787-475-2647. Dios les bendiga. Nos vemos. Que el Señor les bendiga. Amén.